Hola a todos en la comunidad. Hace unos días, mientras platicábamos y recordábamos con mi mamá, mi tía, que en paz descanse, ella recordó una historia que nos platicaba seguido cuando la íbamos a visitar en los ejidos de Mexicali, y es que contaba que cuando ella cuidaba a mis demás tíos, tuvo un encuentro muy cercano con una bruja allá en la casa. La historia que nos contaba la tía Lupe, como le decíamos, fue la siguiente. Cuando ella era muy joven le tocaba cuidar a mis demás tíos en el rancho, ya que ella era la mayor. Cuidaban en ese entonces de una tía y un tío. Mi mamá aún no nacía. Los cuidaba ella porque mi abuelito se iba a pastar con los chivos a otra parte, lejos del ejido, mientras mi abuelita se iba con él o iba a revisar las gallinas a ver si ya habían puesto huevos. Mi tía trabajaba en la parcela. Era común que a las 2 o 3 de la mañana despertara, ya que su jornada iniciaba a las 4:30. Por las madrugadas entonces, la rutina era que mi abuelo se fuera a pastar con sus animales, mi abuela con las gallinas, y mientras mi tía se despertaba, cuidaba a los niños. En una de estas madrugadas, ocurrió esta experiencia. No había electricidad, por lo que las lámparas de petróleo eran lo único que había para alumbrarse. Mi abuela se llevó una para revisar a las gallinas, y mi tía dejó la otra en el cuarto mientras prendía la leña afuera para prepararse un café. Dejó un momento a solas a los niños. Ambos estaban dormidos. Tenían 2 y 4 años en aquel entonces. Mi tía era muy joven, pero aún así ayudaba a trabajar. Ella no fue a la escuela, por lo que a muy temprana edad comenzó con su vida laboral. Mientras preparaba el café, escuchó cómo alguien caminaba detrás de la casa. Pensó que era mi abuela que regresaba del gallinero, pero no. La lámpara de mi abuela aún se miraba allá a lo lejos, dentro del gallinero. Mi tía pensó entonces que era algún animal, y de pronto escuchó como un silbido afuera de la casa, lo cual la alertó, y después escuchó como algo corrió directo hacia el cuarto de los niños. Inmediatamente mi tía fue a mirar, cuando les apagaron la lámpara allá adentro. No fue una coincidencia. Alguien la apagó de un soplido, el cual pudo escuchar claramente. Al entrar corriendo al cuarto, escuchó el llanto de un niño, pero allá, afuera, a lo lejos, y después comenzó a llorar el otro, solo que este sí estaba dentro del cuarto. Cuando mi tía logró prender la lámpara, miró aterrada como solo había un niño, mientras que el otro no se encontraba ahí. La primera reacción de mi tía fue maldecir, gritar muy fuerte, por lo cual mi abuela regresó corriendo del gallinero para ver qué estaba ocurriendo. Cuando entró, vio a mi tía llorando desesperada, ya que uno de los niños había desaparecido. Mi abuela estaba furiosa y asustada a la vez, y cuando apenas iba a comenzar el regaño, escucharon el llanto de nuevo, cerca de la casa. El otro niño estaba tirado afuera, detrás de ella, envuelto como si fuera un paquete. Al salir alcanzaron a ver una bola de fuego a lo lejos, entre los árboles, por lo cual mi abuela se la pasó insultando y gritándole a esa cosa, hasta que se quedó casi sin voz. Al entrar, mi abuela le dijo a mi tía que eran brujas, que se querían llevar a su hermanito, a mi tío, que tuviera mucho cuidado y que no dejara solo a los niños ni por un segundo, por nada del mundo, mientras ella y mi abuelo no estaban. Y así fue, y hubo cierta tranquilidad hasta que mi tía se casó y tuvo sus propias hijas, cuando volvió a suceder algo igual. Mi mamá, al ser la menor de todos, es casi de la edad de mis primas. Se criaron como hermanas, mientras mis abuelos los cuidaban y también mi tía Lupe. Una noche, mi tía cuidaba de mis primas y de mi mamá, allí en el rancho donde había sucedido lo anterior. Era una noche nublada, decía mi tía. No se miraba la luna, ni una estrella, ni nada, por lo cual la lámpara de petróleo era la única luz que tenían.
Ese día fue como todos los demás en la madrugada. Mi abuelo con sus animales, mi tía despertándose para ir a trabajar al campo y mi abuela dormida. Se levantaba cuando mi tía se iba. Mientras mi tía se vestía para irse a trabajar, se asomó por la ventana de su cuarto para darse cuenta de que 2 bolas de fuego volaban muy cerca de la casa. Mi tía las miró, dijo una grosería y prácticamente las retó a entrar, ya que aún sentía coraje por lo sucedido tanto tiempo atrás. Esta vez quería ver si eran capaces de entrar de nuevo, y después de mirarlas se fue a la cocina a calentar agua para su café. Entonces, de nuevo escuchó unos silbidos. Esta vez mi tía estaba lista para ir a su cuarto. Ahí estaban mis primas y mi mamá. Pero comenzó a escuchar cómo algo se acercaba. Cuando volvió a escuchar el soplido. Alguien había apagado la lámpara en su cuarto. Después de esto se escuchó el llanto de una de las niñas, pero mi tía ya sabía que iban por ellas, por lo que rápidamente corrió al cuarto, prendió de nuevo la lámpara, y ahí estaban las 3. Solo que una de mis primas, la menor, estaba al fondo de la cama debajo de las cobijas. Al revisarla vio que en su pie tenía una marca, como si alguien o algo lo hubiera agarrado de ahí. Tiempo después investigó y buscó protección contra esto, y por ello colgó un collar de ajos y demás objetos en las puertas. Objetos que, por cierto, hasta la fecha siguen ahí, aún con remodelaciones de la casa. Nos comentaba que aunque la casa ya estaba protegida, después de eso todavía le apagaban las lámparas todas las noches, hasta que finalmente tuvieron electricidad. Mi tía odiaba a las brujas. Más que miedo les tenía coraje. Detestaba todo lo relacionado con eso. Cada vez que contaba esta historia, lo hacía con enojo. Conforme se fue llenando el ejido de gente y hubo alumbrado público, esas cosas fueron desapareciendo. Aunque yo tengo un recuerdo muy vago de haberlas visto cuando era muy pequeño. No sé si es mi imaginación o algo lúcido, pero yo recuerdo estar en la sala de la casa de la tía. Tenía alrededor de 4 años. Estaba sentado en el suelo cuando escuché a mi mamá y a mi tía preocupadas. Recuerdo escuchar a mi tío y a mi papá decir: ahí andan esas cosas. Luego mi tía decirles mendigas brujas y mirar por la puerta como una bola naranja estaba enfrente de la casa flotando y luego desapareció. Aunque era muy chico y mi mamá dijo que fue otra cosa, nada saca de mi cabeza esa idea de que tal vez ahí estaban, y pensar que aun cuando el ejido ya está más poblado, siguen ahí molestando. Mi tía falleció hace 4 años. No pude asistir a su funeral, solo mi mamá y mi papá, pero yo regresé a esa casa 2 años después, lastimosamente por el funeral de otra de mis tías. Esa vez me quedé solo en la casa de mi tía Lupe, mientras se alistaban unas cosas en el funeral. Me quedé un rato viendo al horizonte, pero nada, ni una bola de fuego, ni nada extraño, solo tranquilidad. Al entrar a la casa miré de nuevo las puertas y ahí estaban, todos los artilugios que mi tía usó para cuidarla. Al entrar al cuarto donde mi mamá y yo nos quedamos a dormir, me encontré con un altar de mi tía. Al mirar su foto, solo hubo calma y tranquilidad, y un sentimiento de que ahí seguía, cuidando su casa y a todos dentro de ella, de esas brujas que le hicieron la vida difícil, pero a las que jamás tuvo miedo. Hola, soy relativamente nuevo en el grupo, pero tengo tiempo escuchando los relatos del canal. Mi nombre es Jesús Canales. Soy originario del estado de Michoacán y desde muy chico me han pasado cosas paranormales. He escuchado y visto muchas cosas,
cosas que muchas de las personas normales no creerían y quizás me juzgarían como loco. Soy de la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde desemboca el río Balsas. Ahí hay una isla, pues el río se divide en dos brazos y una extensión de tierra queda en medio de ambos, y por otro lado el mar, el Océano Pacífico. Originalmente esta isla, llamada Isla del Cayacal, fue hogar de muchas familias, durante mucho tiempo. Luego el general Lázaro Cárdenas, cuando fue presidente, las expropió con la finalidad de hacer un recinto portuario. Las tierras se desalojaron y quedaron abandonadas por alrededor de 20 años. Y ahí es donde comienza mi historia. Y creo que es importante señalarlo desde un principio para que puedan imaginar. Un poblado que quedó completamente solo y que la naturaleza recobró en todo su esplendor. Ahí hay una comisión ejidal, y ésta intervino para que a los hijos de los antiguos ejidatarios les prestaran estas tierras para siembra de temporada. Ahí mi papá y mi abuelo decidieron que retomarían prestada una de las huertas que fueron en algún tiempo de mi abuelo. Yo tenía unos 8 años cuando entré a este mundo del campo. Recuerdo que mi padre me dio un machete pequeñito, y él tomó uno grande que acababa de comprar. Y así en bicicleta, nos fuimos hacia esa huerta, a comenzar con las labores de limpia para poder cercar. A un lado de ella, había otra a la que le llamaban la huerta de la viuda. Ese lugar siempre me causó temor. Aprendí a andar en el monte, a usar machete, a poner postes para la cerca, a sembrar frutos y verduras de temporada. Fui creciendo en ese entorno y la verdad me gustaba mucho. La huerta tenía árboles de limones, mango y palmas de coco. Este último era lo que más explotábamos, pues hacíamos lo que se le llamaba quiebra de coco, y cuando hacíamos esto había que quedarse a dormir. Cabe decir que la huerta está a unos 8 kilómetros de la ciudad y nos íbamos caminando al principio. Después mi padre compró una yegua y en ella me transportaba para ir y venir a esa huerta, a la isla del Cayacal. Cuando hacíamos la quiebra de coco, yo tenía como instrucción llevar la comida desde la ciudad hasta la huerta. Salía muy temprano de la casa para llevarles a los que estaban trabajando agua, almuerzo, comida y cena. Todos eran mi familia, hermanos de mi papá. Y luego tenía que regresar a la casa para preparar los alimentos del otro día. En aquella ocasión que fui, me puse a trabajar con ellos, a extender el coco, y perdí la noción del tiempo para cuando noté que empezaba a caer la noche. Mi padre me dijo que se me iba a hacer tarde, que batallaría con la yegua, que era un animal muy asustadizo. Pajareros se les llama, puesto que se asustan muy fácilmente y de cualquier cosa. Así que ensillé y salí lo más pronto posible. Ya caía la noche, y como pueden imaginar, los árboles cubrían la poca luz que quedaba. Caía la noche y yo comencé mi viaje de regreso a casa. Apenas llevaba unos metros de haberme alejado de la huerta, cuando la yegua se sentía más inquieta de lo normal. Empecé a escuchar silbidos, primero muy tenues, y que se fueron incrementando conforme avanzábamos. Ya era muy poca la visibilidad, y el miedo me empezó a invadir, cuando escuchaba cómo las copas de los árboles se movían como si hubiera algún animal, pero no alcanzaba a ver nada. Escuchaba ese silbido, que de ser muy tenue se empezó a tornar más y más agudo, pero no sabía de dónde provenía. Se escuchaba delante y después atrás, a un costado y luego al otro, en todos lados. Era algo que no podía explicarme. La yegua, cada vez más nerviosa e inquieta, reparaba de un lado a otro y yo arriba, solo tratando de no caer. Pero de pronto se calmó, y yo seguía con el miedo y con la adrenalina a tope. Vi la oportunidad y apuré al animal. Respondió y salimos corriendo hasta llegar a un claro donde mi abuelo tenía el corral. Podía escuchar claramente cómo a los lados del camino algo corría detrás de nosotros. Llegamos al claro y había luz de luna,
Eran cerca de las 8 de la noche y ya estaba bastante oscuro. La luz de la luna alumbraba muy poco entre los árboles, pero en el claro se distinguía perfectamente. Eran unos 600 metros antes de volver a llegar al otro camino que tenía árboles, donde la oscuridad nuevamente nos rodearía. No lo pensé mucho, y a trote de la yegua empezamos de nuevo. Ya no se escuchaba nada a los lados. Seguí por el camino, por el claro, y al llegar a donde empezaban los árboles, escuché un silbido de nuevo, agudo pero muy fuerte, que se escuchó detrás de mí. No quise voltear. Seguí y se escuchó otra vez. La yegua comenzó a inquietarse más y más como si quisiera salir corriendo, y pensé que tal vez era lo mejor, dejarla que corriera y aferrarme a ella. Escuché otra vez ese silbido, pero esta vez un aullido con él, un alarido que no había escuchado antes. Volteé por inercia y entonces la vi. Una mujer de negro con ropas como de velo, a unos 30 metros detrás. Alta, muy, muy, muy alta. Sus manos largas y dedos insólitamente largos también. No alcancé a verle el rostro, pero me aterró suficiente lo que ya estaba viendo. Solo regresé la mirada al frente y le solté la rienda a la yegua. Nunca había corrido así. Nunca había corrido con ella de esa manera. Apenas si podía sostenerme. Iba casi abrazado a su cuello. Corrió como nunca. Llegamos a la carretera y aún tenía que cruzar el río, pero no lo hice. Rodeé hasta el puente, a los llamados puentes Coates, y luego por toda la carretera hasta llegar a la ciudad y después a mi casa. Le conté a mi madre lo que me había pasado, y ella solo me dijo: ¿para qué te vienes tan tarde? Esperamos que estén disfrutando de estos relatos, comunidad. Como es costumbre, antes de terminar, les invitamos a darle me gusta al video, a comentarlo y a compartir el canal con sus amigos o con alguien que ustedes crean que tenga una historia para contar. Pasamos a la última historia de hoy, también de Jesús, y esto fue Relatos de la Noche. Hola comunidad, buenas noches. Hace unos días compartí con ustedes lo que me pasó hace ya casi 30 años en Michoacán. Hoy les contaré algo que no me pasó a mí, pero que me contaron precisamente en el lugar donde sucedió. En mi ciudad natal, Lázaro Cárdenas, hay una siderúrgica muy grande, originalmente llamada Las Truchas, después Icarza y en su segunda etapa Imexa. Hoy creo que su nombre es Mital. En mi barrio tengo un vecino, La Chiva, quien tenía una pequeña compañía dedicada al mantenimiento industrial, y nos dio trabajo a varios amigos del barrio y a mí dentro de esta empresa. Los turnos son de 12 horas, de 6 a 6. Nos tocó trabajar el turno de la noche aquella vez, y los que conocen Lázaro Cárdenas saben que cuando llueve en verano, las lluvias pueden durar días enteros. Aquella fue una noche muy lluviosa, por lo que el trabajo era muy pausado. Se prestó para platicar, y aquí fue donde me contaron esta historia. Uno de los mecánicos, de quien realmente no recuerdo su nombre, me platicó lo siguiente. Aquí espantan, nos dijo los que estábamos en el taller. Aquí en la planta hay una banda transportadora y siempre se tira material. Hace unos años, cuando empecé a trabajar aquí, en una noche donde no había mucho trabajo como esta, el supervisor nos mandó a recoger con palas el material que caía desde un costado de la banda. Había que echarlo arriba y tendríamos para toda la noche con lo que estaba tirado. Nos dividimos en 2 grupos y le empezamos a dar. Nos dio hambre cerca de las 12:30 y nos pusimos de acuerdo para comer en 2 grupos, pero uno de nuestros compañeros no traía lonche y tampoco dinero, así que decidió seguirle para avanzar lo más posible al trabajo y se quedó ahí, trabajando. Entonces nos fuimos todos los demás. Como a los 5 minutos llegó otro muchacho para ayudarle.
Lo saludó y éste le dijo que el ingeniero lo había mandado a ayudar. Platicaron un rato mientras le echaba la mano con el material. Después le preguntó si no iba a ir a cenar con nosotros. Le contestó que no, porque no traía lonche y tampoco con qué comprar. El joven le ofreció prestarle 50 pesos y éste aceptó, y se dirigió al comedor donde estábamos los demás. Comió y lo esperamos. Duramos un rato más de lo normal platicando, y después nos regresamos al lugar donde estábamos trabajando. Al llegar, ya no había material tirado. Pensamos que habían mandado más gente a ayudar y nos vinimos al taller. Unas 3 horas después, llegó el supervisor y nos regañó por estar ahí sin hacer nada. Le contamos lo que había pasado, y el joven le dijo que ya habíamos acabado. Le platicó que había llegado otro muchacho para ayudar y que nos habíamos ido a cenar. Y para cuando regresamos nosotros, ya habían terminado. Solo estaban las palas y nos las trajimos. El supervisor hizo cara de sorprendido y se fue junto con este muchacho al lugar donde habíamos estado trabajando. Después se fueron a la oficina y éste le preguntó que cómo era la persona que lo había ido a ayudar. Le describió al joven. El supervisor sacó una foto del escritorio y le preguntó si era él, y respondió que sí. Ok, gracias, le dijo. Vete al taller y dile a los mecánicos que vengan. Cuando llegamos todos, el supervisor, con cara de asustado, nos platicó que aquel joven que había ido a ayudar, en realidad, había fallecido en esa banda un par de años atrás. Su camisa se había atorado en la banda y no se pudo zafar. Yo no lo vi, pero me da mucho miedo ir solo hacia ese lugar cuando ando trabajando en la noche. Así que ya saben, cuando les toque ir, se pueden encontrar con este joven. Cuando el compañero terminó de relatar su historia, yo tenía realmente mucho miedo, porque estábamos justo ahí, en el lugar donde aquel joven se apareció años atrás. Soy de un pueblo pequeño como toda mi familia. Cuando mi hermano mayor estuvo en edad de entrar a la universidad, mis padres decidieron de hacer el esfuerzo y movernos a la ciudad para que él, y posteriormente mis hermanos y yo, tuviéramos la opción de estudiar la carrera que buscáramos. Eso es una decisión que también tomaron otros 2 tíos y algunos otros hermanos de mi mamá o de mi papá se quedaron, por lo que todo el grupo de primos se dividió entre los que nos fuimos a la ciudad, los que se fueron a Estados Unidos en cuanto pudieron, y algunos otros más que se quedaron e hicieron vida en el pueblo. Seguimos visitando a la familia, en particular al hermano mayor de mi papá, que es para muchos la figura más cercana que tenemos a un abuelo, pues le tocó criar a los hermanos desde muy niños. En el pueblo se cuentan leyendas como la de un niño que se ahogó y ahora se aparece a todos los que intentan bañarse en el río cuando el sol ya se metió. La de una mujer que vaga por las calles las noches de viento. Y otras tantas muestras del folclore, si quieren llamarlo así, como en cada pequeño pueblo de Latinoamérica y el mundo quizás. Sin embargo, desde niños también conocimos historias de terror, paranormales, que iban mucho más allá de ser leyendas. Y es que a las orillas del pueblo, según se dice, siempre han vivido brujas, hechiceros, que eran visitados por gente que incluso venía desde muy lejos. El lugar es conocido por todos como el Camino de las Brujas. La gente del pueblo que se dedicaba a la crianza de animales sabía que de vez en cuando uno de estos hombres o mujeres acudiría para pedirle un animal a cambio de una limpia de malas vibras de su rancho. Lo más fácil era acceder y darle un animal. Y es que, si te negabas, lo más seguro era que algunos de tus animales desaparecieran la noche siguiente.
que otros amanecieran muertos y que los que quedaban prácticamente no se pudieran vender o consumir. La gente del pueblo, claro, aprendió a lidiar y negociar con ellos por muchos años. Cuando era niño, unos 12 años quizás tenía, y se supo de la extraña desaparición de algunas niñas de la ciudad cercano al Día de los Muertos, la gente del pueblo hizo una reunión con el presidente municipal exigiéndole que se investigara a esa gente rara del camino de las brujas. La investigación llevó al arresto de un viejo, mientras la mayoría de las casas del lugar fueron abandonadas. Restos de rituales, artículos con figuras demoníacas y restos de animales fueron encontrados en el lugar. También se encontraron restos humanos. Sin embargo, ninguno parecía pertenecer a las niñas que habían desaparecido en el pueblo. Luego, se contaba, llegó la policía estatal, y con ellos la orden de liberar al viejo detenido y que se dejara en paz a los habitantes de ese camino. Uno de sus visitantes más asiduos, según se supo, era el señor gobernador. Yo siempre sentí una fascinación singular por lo oculto y por el misterio que envolvía a la gente que vivía en ese lugar abandonado por el tiempo, y a la extraña niebla que cubría el pueblo todos los finales de octubre hasta pasar el Día de los Muertos. Por eso quizás jamás desaprovechaba la oportunidad de volver al pueblo en esas fechas. Sin falta, cada visita había más historias misteriosas que me contaría mi familia del lugar. Conforme fuimos creciendo, estas visitas se volvían cada vez más difíciles debido a que ya muchos de mis primos trabajaban y los demás tenían horarios complicados. De todas formas, yo siempre hacía las invitaciones a todos en caso de que alguien más aceptara ir. Hace algunos años, cuando pasó esto, luego de hacer mis invitaciones, me di cuenta de que por primera vez en muchos días de brujas, no iba a poder acudir porque nadie más lo haría, y yo solo no podía costear la gasolina del viaje. Eso pensaba hasta que ese sábado por la mañana recibí la llamada de una de mis primas más pequeñas. Ella tenía ganas de ir y como sus papás tenían algunas cosas que enviar al pueblo, le pagarían el dinero de la gasolina para compartir mi viaje. Debí emocionarme, pero por el contrario, la noticia incluso me preocupó un poco. Significaba que era la primera vez que yo manejaría hacia el pueblo, y la primera sin la compañía de algunos de mis primos o hermanos mayores. Sentí una enorme responsabilidad. Y esa misma tarde nos encaminábamos hacia el pueblo. Cuando avisé a mi tío que iba, me dijo que tuviera mucho cuidado. Varios tramos de la carretera estaban siendo reparados y resultaba más peligroso de lo normal. Todo hacía que estuviera más nervioso. Más cuando al acercarnos al pueblo la niebla se llevó toda la luz que le podía quedar a la tarde. Mi prima, en ese entonces de 15 años, se entretenía escogiendo la música que escuchábamos y cantando absolutamente todo lo que apareciera en el radio, sin importar el género. Eventualmente no pudimos escuchar más que estática y comenzamos a platicar. Ella siempre me cayó bien, era muy inteligente para su edad, y yo intentaba con todas mis fuerzas poner atención a sus palabras, pero había algo que no me dejaba. La sensación de que entre los árboles, al lado del camino, algo o alguien nos podía observar. Llegamos a un lugar donde solo quedaba un carril, y los carros en ambos sentidos se tenían que turnar para pasar. Las obras para mejorar la carretera parecían estar detenidas. Se habían estado trabajando ese día. Lo que era seguro es que todos los trabajadores decidieron alejarse del lugar antes de que cayera la noche. Todo estaba desierto. Después, un letrero de desviación. A unos kilómetros del pueblo la carretera se cerraba por completo y se desviaba la circulación hacia un camino de terracería.
Sin pensarlo mucho, porque no había opción, comencé a avanzar por él. Aunque el carro, por otro lado, parecía ir sufriendo. Me di cuenta, metros adelante, de que ya no había carros por delante de mí. Tampoco luces detrás en el camino. Parecía que solo nosotros nos habíamos atrevido a continuar. Vamos a pasar por el camino de las brujas antes de entrar al pueblo. Las palabras de mi prima me cayeron como un rasguño en la espalda. Pero tenía razón. La niebla no dejaba ver mucho más allá de unos metros. Y en ese lugar hay pésima señal de celular. Estábamos completamente solos y yo debía cuidarla. De pronto, estos detalles, esta historia que me habría divertido muchísimo escuchar, se convertía en algo con lo que yo tenía que lidiar. El mal estado del camino me hacía bajar la velocidad cada vez más, hasta llegar al punto donde estaba seguro de que si nos bajábamos del coche y empezábamos a caminar, avanzaríamos más rápido. Yo solo pensaba en que no ocurriera todo como un cliché, que el carro no se averiara en ese momento y que luego no pudiera echarlo a andar. En eso pensaba cuando vi una figura por el retrovisor. La figura de alguien corriendo a una velocidad descomunal acercándose a nosotros. Antes de que pudiera avisarle a mi prima, la figura se desvió al alcanzarnos y se metió entre los arbustos. ¿Era una persona? ¿Un animal? ¿O estaba imaginando todo por el miedo y todo por el ambiente del lugar? Mi prima, al parecer, no pudo verlo, pero sí me señaló segundos después a una anciana al lado del camino, caminando en dirección hacia el pueblo. Estábamos a punto de pasarla. Hay que llevarla, me dijo. Yo la miré con toda la incredulidad del mundo, y es que no había manera de que fuéramos a subir a alguien ahí, en ese camino, o siquiera a detenernos. Antes de alcanzarla, la anciana detuvo su marcha y volteó hacia nosotros. No me detuve, ni me frené, pero pude ver su rostro y sentir su mirada enojada hacia mí, como si de algún modo supiera que no quise detenerme y llevarla o preguntarle siquiera si necesitaba ayuda. Mi prima también parecía enojada conmigo. Ya estás bastante grandecito para que te den miedo las brujas, me dijo. Yo decidí ignorarla y concentrarme en llegar con bien al pueblo. Pero de pronto, entre la niebla, pude darme cuenta de que había llegado al final del camino. Literalmente, no había más que una colina que subía hacia una vegetación cada vez más espesa. Alguna maldita vuelta me había perdido. En algún lugar algo había hecho mal. Regresa, me dijo mi prima, despertándome de mi sorpresa. Como pude, me di la vuelta en el angosto camino y avancé de regreso, con un miedo irracional a volverme a encontrar con esa mujer. Iba muy despacio, por el miedo, por el estado del camino, y para poder encontrar la desviación que en algún momento sin querer me había pasado. Ahí fue el grito de mi prima señalándome un camino cubierto por árboles y ramas cuidadosamente colocados ahí. Avancé hacia él y mi prima señaló lo obvio. No habría forma de hacerlo, de pasar por ahí. Tendríamos que bajar y quitar todas las ramas nosotros. Dejé el carro encendido y con las puertas abiertas, preocupado mucho más por poder huir rápidamente que por un ladrón. Empezamos entre los dos a quitar las ramas. Solo se escuchaba el sonido que hacíamos y de alguna forma solo se escuchaba la niebla. No había ni un solo ruido en el lugar. Un poco de viento comenzó a llevarse la niebla y pude ver unos 100 metros más allá, en el camino después de las ramas, que ya parecía estar en mejores condiciones. El pueblo no debía estar muy lejos de ahí. Me apresuré y la sensación de una mirada en la espalda me hizo voltear.
Por el camino detrás de nosotros, a unos 120 metros, nos observaba detenida la figura de la anciana. Cuando notó que la vi, comenzó a caminar. Empecé a quitar las ramas ya sin cuidado de cortarme y le grité a mi prima que se apresurara. La anciana caminaba lenta, muy lentamente hacia nosotros, pero sin detenerse. Y cada que volteaba a verla avanzaba unos metros más. La noche ya estaba cayendo por completo. La anciana estaría a unos 50 metros de nosotros cuando le grité a mi prima que entrara al coche y se pusiera del lado del conductor, mientras yo quitaba las últimas ramas. Mi prima avanzó un poco en el coche, lo puso justo detrás de mí y con las luces a mis espaldas pude ver cómo más adelante del camino, hacia donde avanzaríamos una vez que quitara las ramas, otra extraña figura nos esperaba. Era un hombre, con el torso desnudo, pero con la cabeza como de una bestia. Un caballo, o algún tipo de animal parecido, no sé. No podría describirlo, pero algo me hizo saber que era la figura que kilómetros atrás nos había alcanzado. Quité las últimas ramas y corrí hacia el carro. Y detrás de él ya venía la anciana, moviéndose despacio, pero ya a unos metros de mí. Cuando me subí al carro vi cómo caminó rápidamente hacia mí y estiró sus manos, como intentando tocarme, y por una fracción de segundo vi su cara, su rostro, su mirada furiosa y sus dientes picudos y amarillos como salidos de una pesadilla. Me lancé hacia dentro del auto y le grité a mi prima que acelerara. «Hay algo adelante», gritó mi prima llorando, refiriéndose a la figura. Le pedí que acelerara sin importar nada y segundos después ese llanto se convirtió en gritos de horror desesperados. La figura, ese ser humanoide, ahora corría junto a su ventana, observándola. Mi prima aceleró a fondo y lo dejamos atrás eventualmente. Reuní valor para mirar hacia atrás. Ya no vi a las figuras, pero a lo largo de ese camino que no llevaba a ninguna parte, donde habíamos estado atrapados, las luces de varias casitas a lo largo de él iluminaban la colina. Había humo saliendo de ellas, y de alguna forma parecía, o sentí, que ese humo alimentaba la niebla. Ilógico e imposible de creer, lo sé, pero también lo era todo lo que acababa de pasarnos. Llegamos pálidos a casa de mi tío y rápidamente nos atendieron y nos dieron té para intentar quitarnos el susto. Mi prima parecía tener una crisis nerviosa. ¿Por qué diablos se vinieron por el camino de las brujas?, dijo mi tío. Cuando le expliqué que la carretera estaba cerrada, dijo que en ningún momento estaba cerrada del todo, que no había forma de que se enviara todos los autos hacia el camino de las brujas, y que en todo caso habría otros caminos de más fácil acceso para tomar. Aunque mi prima me apoyó y les explicó que sí estaba cerrada y que vimos la desviación, todos atribuyeron la experiencia a haber sido mi primera vez manejando hacia el pueblo. Esos días no quise saber de más historias de terror y aproveché la vuelta de un tío a la ciudad para regresar con él. Los días siguientes nos llegaron las noticias de varias personas encontradas muertas y torturadas muy cerca del camino de las brujas. Tenían días de haber sido asesinados, muy probablemente el sábado anterior, el día en que nosotros transitamos por ahí. Aunque los asesinatos se atribuyeron al crimen organizado, en el pueblo se cuenta que algunos policías encontraron a los muertos sobre las colinas al lado del camino, en medio de círculos con pentagramas y con señales de haber sido utilizados para algún ritual, pero que recibieron órdenes de bajarlos junto a la carretera y hacerlos pasar por esos muertos que la gente ya está más acostumbrada a ver en las noticias. En el pueblo aún de vez en cuando se sigue desapareciendo a la gente, y todos terminan por convencerse de que se fueron a la ciudad sin avisar, o buscaron suerte en Estados Unidos para nunca regresar. Aunque sabemos que en el fondo todos sospechan que algo más pudo haberles pasado.
Desde entonces me cuesta mucho volver, y al llegar a ese lugar en la carretera, me da asco y terror ver la desviación que lleva al camino de las brujas, y pensar en qué tantas cosas pasarán ahí con total impunidad. Les dejo al final de este correo las instrucciones para llegar, amigos de Relatos de la Noche, por si alguna vez se animan a conocer el camino de las brujas y quizás grabar algo y compartirlo con su comunidad y su canal. Les diría que los acompaño, pero no hay poder humano que me haga volver.